Prudencia, una producción de Intelivoz. Adversus Pedro Sánchez. Hay muchas cosas que me parecen preocupantes en la actual gestión gubernamental en España. Sería prolijo mencionarlas todas porque yo me aburriría de contarlas y el lector, si es que alguno existe, se aburriría de leerlas. Tan grande es el catálogo de las mismas. Pero hay una que me resulta especialmente perturbadora. Me refiero a algo que observo cada día entre la gente que me rodea, en las redes sociales o en los medios de comunicación. Y no es ni más ni menos que la capacidad manipuladora de conciencias que posee el señor Pedro Sánchez, nuestro actual presidente del Gobierno, así como su círculo de poder. Yo soy de la opinión de que el gran avance democrático deviene directamente de la capacidad de limitar el poder, algo que las sociedades modernas han ido consiguiendo, la tan traída y llevada división de poderes de Montesquieu, el hecho de que el poder esté tan dividido en la sociedad que se haga una tarea imposible, la situación de que un determinado grupo pueda copar tanta parte del mismo como para que se le permita imponer su voluntad a la totalidad de la sociedad. Pero la ostentación del poder, esa sucia capacidad de los humanos, parece un objetivo que muchos perseguimos con demasiada ambición. Quizá por causas materiales, porque el ejercicio del poder nos permite tener más cosas, ser más felices, sentirnos mejor. O quizá por causas intelectuales, porque pensemos que el poder nos sirve para que las cosas se hagan mejor, aunque ese mejor no sea algo objetivo, compartido por todos, sino solo nuestro punto de vista de lo que es bueno para todos. Sea por una causa u otra, las experiencias históricas de lo que ha sucedido con apegos patológicos al poder creo que podemos coincidir en que no han sido positivas para la humanidad. Cualquier tiranía ha tendido a ser buena para el tirano y no tan buena para las sociedades donde se ejercía. En cambio, las experiencias de los cambios en las cúpulas del poder son las que han permitido el progreso y la imposibilidad de que cualquier poderoso imponga su voluntad a las mayorías. Compárese el modo de ejercicio en el poder que podía producirse en la Unión Soviética durante el régimen de Stalin, en la Alemania de Hitler o en la España de Franco, frente a la imposibilidad de que un candidato a la presidencia de Estados Unidos pueda permanecer en el poder más allá de 8 años. Y por eso me duele ver cómo una parte relevante de la sociedad española permanece anestesiada respecto a lo que sucede. ¿Pero qué sucede? Bueno, pues yo creo que es la conquista de la mayor parte posible de las posiciones de poder por parte de un conjunto de personas bajo el liderazgo de Pedro Sánchez. Ya no se trata solo de ejercer la acción de gobierno siguiendo los preceptos constitucionales, se trata de mantenerse en el poder a costa de lo que sea. Se trata de copar la mayor parte de las parcelas posibles de poder que nos permitan seguir apegado al mismo. Vamos, lo que viene siendo una autarquía. No quiero entrar en este artículo en las decenas de otros elementos que me llevarían a criticar a este gobierno. Corrupción generalizada, decisiones económicas discutibles, destrucción de las instituciones del Estado, y así hasta un largo etcétera. Esto ya lo he hecho en otros artículos y continuaré haciéndolo. Aquí quiero centrarme solo en la manipulación y las prácticas antidemocráticas, desde mi punto de vista, lo más pernicioso de la acción de este gobierno. Y por supuesto, en lo que más me duele, la ceguera en la que veo a tantas honestas personas tradicionales, votantes de la izquierda que son incapaces de salir de la ratonera intelectual tejida por el señor Sánchez y sus acólitos. En fin, para avanzar en la temática, me gustaría hacer un pequeño catálogo de cosas. 1. La mentira descarada se ha convertido en una práctica habitual en este gobierno. Llega al poder con una moción de censura prometiendo unas elecciones inmediatas a quienes le siguen, cosa que no cumple. Promete con toda suerte de afirmaciones que no va a pactar con Podemos, para hacerlo de forma inmediata en cuanto ve que sus votos son necesarios. Saca adelante una ley de amnistía que ha prometido electoralmente que no va a apoyar de ninguna manera. Se compromete a traer a la cárcel al evadido Puigdemont y sin embargo cogobierna el país con él. Y así hasta un largo etcétera. La promesa electoral debe ser algo sagrado. Puede no cumplirse por miles de razones, pero estas siempre deben explicarse. Por ejemplo, cuando Felipe González promete la creación de 1 millón de puestos de trabajo en su primera legislatura y ni de lejos lo consigue, o cuando este mismo presidente nos mete en la estructura militar de la OTAN tras haber prometido sacarnos de ella. Véase cómo incluso para este segundo incumplimiento se convoca hasta un referéndum a fin de ver lo que los españoles pensábamos al respecto. 2.
El impactante robo del debate público parlamentario. Como el presidente apenas puede sacar adelante ningún proyecto legislativo, ha decidido dejar el Parlamento como un organismo decorativo al que no se le pide opinión ni se le cuentan las políticas. Véase, por ejemplo, cómo no se someten a debate cuestiones de la relevancia de la nueva posición frente al Sáhara y Marruecos o del pacto alcanzado con la Unión Europea, el Reino Unido y Gibraltar para la apertura de la verja. Ambas son cuestiones de Estado con la suficiente relevancia como para que un gobierno, aún en amplia mayoría, no debiera robarlas al debate público. ¿Qué decir ya de los debates anuales sobre el estado de la nación? ¿Alguien ha visto alguno? La pregunta ante todo esto es sencilla. ¿Se puede gobernar una democracia sin parlamento? 3. El abuso constante de los decretos ley como herramienta de gobierno. Ya que le está resultando imposible al señor Sánchez obtener las mayorías necesarias para sacar adelante cualquier ley, y además no le interesa que se fomente el debate público, su forma de gobernar es a base de decretos ley. Y últimamente ni eso, ya que, dada la fragmentación de sus propios apoyos parlamentarios, ni siquiera sus decretos pueden salir adelante. Se conforma con seguir administrando un cada vez más decrépito Estado, que falla en dar a sus ciudadanos los servicios básicos que éstos necesitan para su vida diaria, y que tampoco es capaz de superar con un cierto éxito las crisis que van produciéndose. ¡4! Llevamos años sin tener unos presupuestos aprobados, se gobierna sin ellos y, además, se hace alarde de que no son necesarios para la realización de la acción de gobierno. ¡Horror! La acción de gobierno sin presupuestos no solo deja en vía muerta el progreso económico del país y la planificación pública de los recursos, sino que además es la fuente donde se nutre la corrupción que vemos cada día, como infecta cada uno de los estratos de la sociedad. 5. Crea, fomenta, o quizás solo permite, seré cuidadoso con los términos, mafias internas para controlar otras estructuras del Estado, que aún no están sometidas a sus designios. Véase, por ejemplo, todo lo relativo a la investigación del juez Pedraz sobre Leire Díaz y su trabajo para domeñar a los jueces que están investigando causas por acciones incorrectas del gobierno. O, yendo más lejos, las acciones de este mismo entramado para actuar sobre determinados agentes de la UCO, para sobornarles o amenazarles a fin de que sus investigaciones no se realicen. 6. La acción de gobierno no puede realizarse si no es porque quien la lleva a cabo posee un liderazgo fuerte en su organización. Piénsese, por ejemplo, cómo Starmer en el Reino Unido ha dimitido recientemente al perder el apoyo de su partido. Algo así parece impensable en el PSOE actual. En el de Felipe González mandaba la arquitectura del partido. Ahora manda más el líder con el aparato adaptado a su liderazgo. ¿Alguien puede pensar que Sánchez dimitiera hoy por presiones internas en su partido? El Reino Unido, como en tantas otras ocasiones, dándonos lecciones de democracia. En el PSOE actual, la disidencia queda relegada a un fenómeno casi folclórico como en el caso de Emiliano García Paje, al que Sánchez no se atreve a tocar porque es el único varón socialista que aún gana elecciones en su región por mayoría absoluta. O a críticos personales como pueden ser Felipe González, Alfonso Guerra, Tomás Gómez o Eduardo Madina. De este último no me resisto a reflejar aquí una frase suya que denota las diferentes actitudes de unos y de otros. En una entrevista reciente, el político vasco dijo aquello de que a él y a muchos políticos de su entorno les enseñaron a ser demócratas antes que socialistas. He ahí la gran herencia de socialistas insignes como Julián Besteiro o Indalecio Prieto, frente a los devaneos dictatoriales del señor Sánchez y sus acólitos. Evidentemente, ejecutar estas políticas se hace porque existe un apalancamiento en ideas base que el gobierno maneja y que una buena parte de la sociedad da por válidas. La fundamental es la defensa de la posición frente a esa peligrosa ultraderecha que nos viene. Y, alternativamente, la de lo bien que nos van las cosas ahora frente a lo sucedido en otros periodos anteriores, evolución macroeconómica, cifra de desempleo, situación de mayor tranquilidad en Cataluña, etc. Se trata de confrontar las bondadosas políticas progresistas de este gobierno frente al pernicioso futuro que nos espera con los gobiernos de derechas. Habría que preguntarse qué precio en nivel democrático estamos dispuestos a pagar para lograr esos objetivos que, por otro lado, incluso serían discutibles, aunque no quiero que este sea el artículo donde esa discusión se lleve a cabo. Creo que todo lo reseñado daría para crearnos una cierta preocupación,
Pero tengo que decir que no son estas cosas las que más me preocupan. La que más miedo me da es ver cómo sigue quedando un alto porcentaje de la población que no ve esto, o que si lo ve, lo da por bueno en aras de esas palancas mencionadas en el párrafo anterior. Y todo ello no puede dejar de recordarme a la Unión Soviética en la época de Stalin. No sé si sabe el lector que el control ideológico que se llevó a cabo en aquel momento histórico supera cualquier aberración que podamos pensar. ¿Sabe el lector que muchos de aquellos viejos militantes comunistas, represaliados por el dictador, llegaban a convencerse de las falsas acusaciones que les imputaban? Llegaban a pensar que realmente ellos eran enemigos del pueblo y que estaba justificada la persecución a que el régimen los sometía? No sé si también sabe el lector que muchos de ellos morían bajo sus pelotones de ejecución gritando «¡Viva Stalin!», el tirano que estaba ordenando su muerte. No sé si sabe el lector que a muchos hijos se les obligaba a declarar contra sus padres, abominar de ellos y abandonarlos en las cárceles. Y todo esto con un control ideológico más basado en las ideas que en la fuerza de las armas. El tirano hacía creer a todo el mundo que él estaba por encima de todos, que sus decisiones solo buscaban lo mejor para la patria y sus ciudadanos y que las muertes y el asolamiento que iba produciendo era totalmente necesario para crear ese futuro idílico que se les prometía. No servía haber sido un viejo militante comunista, no servía haber luchado en la Revolución de Octubre, no servía haber sido brigadista en España. Más bien, cuanta más pureza intelectual hubiese por debajo, más candidato se era a la depuración. Pues cuando veo personas de criterio seguir defendiendo a capa y espada a este gobierno, cuando veo a quienes creo demócratas convencidos tragar con toda esta manipulación diaria, me hundo y comienzo a desconfiar de nuestro futuro como país. Luego España gana el Mundial y veo a esos chavales que juegan como los dioses. Pienso en los represaliados Fray Luis de León, Miguel de Unamuno y Francisco de Quevedo. Pienso en el gran Antonio Machado. Pienso en cuantos ingenieros navales dieron lo mejor de su cabeza a aquella España del siglo XVIII. Pienso en nuestros grandes militares como Bernardo de Gálvez, Álvaro de Bazán, Alejandro Farnesio o Gonzalo Fernández de Córdoba. Pienso en el gol de Iniesta en nuestro primer Mundial. Pienso en buenos políticos como el cardenal Cisneros, el mejor gobernante que ha tenido este país, en Nicolás Salmerón, en Manuel Azaña y en tantos otros españoles que me inspiran. Y entonces salgo de mi hundimiento. Quizá quede esperanza más allá de Pedro Sánchez. Y debo dejar aquí constancia de que quien esto escribe se considera socialdemócrata, votante histórico del PSOE y admirador de muchas de sus personalidades. Pero también he de decir con Madina que soy demócrata antes que socialista y que tengo ojos en la cara y entendederas para filtrar las múltiples manipulaciones y mentiras que el señor Sánchez y su gobierno nos intentan colar todos los días, mientras asistimos a la sistemática destrucción de nuestras instituciones, a la mayor gloria del acaparamiento de poder por esta nueva clase dirigente que antepone su permanencia en el mismo a cualquier otra labor de mejora para el país. Arte de Prudencia, una producción de Intelivoz.